Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 5 de Love Síndrome 1 de 4. ¿Por qué te gustan las personas violentas basados en el libro? ¿Lo conoces, no? Preguntó Non con voz ronca. Sí, respondió Ney, volviéndose para mirar a Nick, que ahora estaba atónito. ¿Cómo Pinon conocía a Picheme? Entonces, ¿por qué Picheme tiene que lastimar a Pinon? Preguntó Nick confundido. Ney se dio la vuelta y acercó una silla para que Nick se sentara, porque creo que necesitamos tener una conversación larga. Nick se sentó sintiéndose aturdido y confundido. Conozco a Tseme, porque él y yo tenemos que hacer negocios juntos. Hemos estado en contacto entre nosotros de vez en cuando, como siendo tailandeses también. Así como un amigo habiéndose conocido, ninguno de ellos había contado nunca muchas historias personales, solo me dijo eso. Ha venido a demostrarle a la casa que acepta, dijo Nom y se detuvo, porque el cuerpo no es muy fuerte. No sabía que había conocido a Nick antes y tampoco sabía que era el hermano mayor de Nick, recordó Teme nuevamente. Nick se sentó escuchando atentamente a su hermano, porque Nick todavía no puede entender por qué Teme tiene que lastimar a Non. Nate se puso de pie y apretó ligeramente el hombro de Nick detrás de él. La noche del incidente estaba aquí para hablar de trabajo. Después de hablar sobre el trabajo estaba aburrido, así que fui solo al bar y luego accidentalmente tropecé con él. Así que nos sentamos y bebimos juntos, continuó el tema. Bebamos un rato, así que me invitó a sentarme y tomar una copa en su habitación. Solo bebe y habla normalmente, pero sigue bebiendo. Comencé a emborracharme. No puedo recordar los detalles, pero solo recuerdo que extrañaba a Nick. Saqué una foto de Nick y dije algo, y lo que dije lo habría enojar, así que se levantó y me lastimó, dijo Teme y sonrió como si se burlara de sí mismo. ¿Qué golpeaste? Todavía no recuerdo, solo sabía que podía oler el hedor de la sangre por todas partes, pero antes de que me desmaye, lo escuché decir, dijo Teme, volteándose para mirar a Nick. Nick es mío. Quien se atreve a tocar o hacer algo con mi Nick tiene que ser así para todos. Nick se quedó atónito cuando escuchó las palabras de su hermano. El joven levantó la cabeza para mirar el amante que estaba detrás de él. El rostro de Ney también se tensó de inmediato. Cuando me despierto, lo único que sé es que me preocupo por Nick. No sé si Nick y Teme tienen relación, pero es aterrador. Era como mi hermano en ese entonces, como alguien que pasa por alto todo el bien y el mal para hacer lo que quiere. Sé que una persona así puede hacer lo que quiere hacer. Me temo que le hará daño a Nick. Es por eso que quiero advertir a Nick y el amante de Nick por sí mismo, dijo Non mientras sentía. ¿Por qué te atraen todas las personas violentas?, murmuró Ney en un tono serio. Porque el propio Non también ha tenido síntomas de locura debido a Nick antes. Entonces aquí viene otro tema, que Ney supuso que Teme también tiene síntomas como este debido a Nick. No entiendo, Ney, ha pasado mucho tiempo desde que Teme y yo no nos hemos visto, y los dos nunca estuvimos realmente de acuerdo en estar juntos. Él y yo estamos realmente viviendo nuestras propias vidas. ¿Por qué lastimó a Non por mi culpa? ¿Si estaba enojado con Non en lugar de conmigo? Probablemente no, preguntó Nick, con voz temblorosa, ambos estresados y confundidos. Entonces, ¿qué más dijiste? Entonces, ¿por qué no le dices a la policía? ¿Es un hombre quien lo hizo?, preguntó Nick con incredulidad. Non volteó a mirar a su teléfono que estaba en la mesita de noche del paciente. Ney lo vio y se movió para recogerlo. Envió un mensaje cuando la clase se desmayó. Tony es el que lo lee. Cuando me despierto, Tony me dice, dijo Non. Ney inmediatamente abrió el mensaje en el teléfono móvil de Non y lo leyó. Si esto llega a oídos de la policía, no tendrás la oportunidad de volver a ver a Nick por el resto de tu vida. Ney le leyó el mensaje a Nick. Al escuchar esto, el rostro de Nick se puso pálido. Ney mismo frunció el ceño.